expresión, ¿cuáles deben ser? Tenía que desde la época de Aznar está cambiando, está reformando el Código Penal, está reformando las leyes para que poco a poco se vaya criminalizando cosas que son derechos fundamentales que están recogidos en la Constitución, delito de opinión, camuflado bajo el terrorismo para callar todo lo que sea una ideología diferente. No debemos cercenar contra la libertad de expresión de forma continua. El único límite que en mi opinión debe tener la libertad de expresión es la seguridad física de las personas. Es decir, que pueden existir amenazas fehacientes y reiteradas. Creo que también hay que hacer paralelamente una educación en la libertad de expresión y en el ejercicio democrático. No se puede tener una democracia sin libertad de expresión, es una contradicción. Tú cuando haces, bueno, tú hacer revisión de un paralítico, de un pobre, de un enfermo, en el sentido como te da la noción de que hay un gesto, pero que no quepan en la religión, que no quepan en la política, todos estos tabúes hayan vuelto a imponerse y ahora sea difícil o casi imposible hacer una crítica de ese aspecto de la sociedad. Yo creo que esa es que todos podemos la conversación puede ser una cuestión excepcional, pero que no excepcional. Podemos discutir algunas de las funciones, yo mismo me pongo alguna siempre, está a lo mejor excesiva, pero bueno, sí es cierto que no puede haber barra libre absoluta, porque mañana podría haber alguien que empiece a defender por ahí, yo sé, la violencia de género. No estaríamos de acuerdo con que alguien lo defendiera, y por supuesto que alguien lo defiende, a lo mejor puede llegar a ser delito. Profesor, usted fue condenado por el Tribunal Supremo por el enaltecimiento del terrorismo por varios tweets que publicó. Pasado el tiempo, considera que fue cabeza del público para poner las cosas como bueno de las redes sociales. Médicamente es insostenible la protección contra mí. Sin embargo, sí interesa políticamente que mi figura se vea condenada a nivel mediático para desacreditar. A mí me condenan ateniéndose a que la literalidad de los tweets son suficientes para condenarme cuando la propia sentencia del Tribunal Constitucional y bastantes del Supremo ya existe una influencia para echar bajo ese criterio. Y posteriormente dieron una directiva de la Unión Europea diciendo que es que en ningún caso se puede condenar a nadie por el enaltecimiento del terrorismo si no había impulsar un acto violento contra alguien. Dentro de 4 años así que puede tardar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo cuando echa abajo y condena y absuelva. Habrán pasado años suficientes para haber condenado a un montón de gente utilizando la condena como jurisprudencia. Sí ha tenido sus efectos, pregunto, porque en su caso no ha vuelto a seguir polémicos. Evidentemente tiene sus efectos, como que pase un poco de velocidad en una culpa, pues me puede llevar a la cárcel, porque yo estoy condenado a 1 año, está en suspenso, no me meten en la cárcel. Sin embargo, si yo cometiera algún tipo de delito menor, voy a la cárcel a cumplir esa condena. Entonces hace una corrección sobre tu capacidad creativa, sobre tu capacidad de expresión, tienes que medir mucho lo que dices. Estamos en un momento de regresión de libertades claramente dirigida a que empecemos nosotros a autocensurarnos. Aquí ya no nos tiene que venir a censurar nadie. ¿Y hay censura en España o autocensura? Autocensura espontánea, natural, es la pregunta. Asumida. La autoeducación es la autocensura espontánea, es normal, es natural, debe ser. Sí, efectivamente en España hay censura. No es una censura explícita, pero sí implícita. Presentaciones de libros o conferencias de grupos políticos muy peores que han sido prohibidos. Esos son casos de censura. Toda la gente que está pasando internacional y de distintos tribunales en los últimos años relacionados con los supuestos delitos relacionados con la libertad de expresión son gente de izquierdas, no los hay de derecha, no los hay. Si tú tienes a unas determinadas personas haciendo muchas denuncias sobre expresiones institucionalistas, pues claro, alguna llegará a una condena. Y sin embargo, si casi no hay ninguna denuncia de situaciones contrarias, pues claro, la posibilidad de que haya condena será muchísimo más baja. Entonces, ¿qué es este derecho a la libertad de expresión? Es un derecho fundamental que nos permite dar opiniones, dar información a través de las redes sociales o medios digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp TikTok y las demás redes sociales. Según la Corte Constitucional de Colombia, que es un órgano judicial que se encarga
de garantizar nuestros derechos y de proteger las leyes, la Corte ha establecido de que además la libertad de expresión nos permite brindar información, no solo protege esa información que se expone a través del medio digital, sino que también protege el medio a través del cual se da otra opinión. Es decir, que aquí hay dos protecciones. Se protege lo que yo publico y además de eso se protege el medio a través del cual yo hago la publicación. Es decir, tu comentario más la red social. Entonces ya hemos dicho qué es la libertad de expresión, pero el tema que nos convoca en especial es esos límites. Ya sabemos que esa libertad de expresión es un derecho, pero a ese derecho fundamental que nos otorga nuestra Constitución política, la misma ley le ha establecido unos límites, y esos límites son esas restricciones que nos otorga esta ley para que nosotros no vulneremos otros derechos fundamentales, como el derecho a la honra, el derecho al buen nombre o el derecho a la intimidad. Porque sabemos que nosotros tenemos la libertad de expresión de decidir qué vamos a publicar, pero ojo, mientras nuestro comentario o nuestras publicaciones en las redes sociales sean dañinas o vulneren esos derechos que acabé de mencionar a otras personas, es ahí donde la ley ha dicho hay que establecer un límite para que no se vulneren otros derechos que también son fundamentales y aplican para todos. El marco jurídico, que son estas normas que les mencionaba, hay diversas normas que regulan este tema. Primeramente está la Constitución Política, que es en la que se encuentra consagrada todos nuestros derechos fundamentales. En su artículo 20 lo establece. Tenemos el Código Penal colombiano. El Código Penal, en sus diversos artículos, tipifica delitos como la injuria, la calumnia, la amenaza y el hostigamiento. Tipos de publicaciones que pueden conducir a conductas ilícitas. También el hecho de las expresiones que se realizan en este medio virtual no nos va a eximir a ninguno de ustedes de la responsabilidad jurídica que genera una consecuencia en nuestros actos, ya que las redes sociales pueden ser un ámbito virtual en el que podamos hacer tipo de publicaciones y expresar nuestras opiniones, y que son plataformas totalmente privadas, no van a ser ajenas a las leyes colombianas, tanto como los usuarios en ciertos casos y plataformas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros asumir nuestros actos y los daños que cometemos. Ahora bien, hablemos sobre la responsabilidad civil. Dice que esta se configura como una persona que hace una publicación o comentario en estas redes sociales y causa un daño injustificado a los derechos de otra persona. En estos casos más comunes son las difamaciones, y son esas difamaciones en las que hacemos una persona que son falsas y que dañan el buen nombre o la honra de esa persona afectada. Como segundo, el uso indebido de imágenes o datos personales sin la autorización y violando el derecho a la intimidad o el derecho a la imagen de la persona. Los 118 y 219A dice que todos estos delitos que acabo de mencionar pueden conducir a que pueden generar una multa, o los pueden privar de la libertad, o los pueden sancionar. Exacto, lo sancionan con medidas correctivas, y también pueden haber medidas de protección para la víctima, como prohibición, contrato o comunicación. Hoy en día, ¿quiénes de ustedes acá tienen Facebook? Todos. Bueno, ¿qué son los algoritmos? Los algoritmos son ese
Cualquiera puede levantar la mano y respecto a lo que ya escogimos pueden responder lo que piensen, no hay problema, no hay respuesta correcta, es simplemente su opinión. Le vamos a ayudar la palabra a la compañera. Sí, exacto. Debe haber esa limitación frente a que los comentarios que hacemos pueden ser tan ofensivos que, por ejemplo, nosotros hacemos comentarios que para nosotros está bien, no va a ser ningún daño, pero para otra persona puede causar, incluso podemos hacer una vulneración de sus derechos. Hacer un comentario muy breve como que respeta su personalidad, a su apariencia física, su raza, su religión, entre otros. ¿Quieres? Claro, el respeto debe ser viceversa. Es decir, respetar las opiniones nuestras, pero que también podamos respetar las opiniones de otros. El respeto siempre debe ser la prevalencia, porque cuando respetamos, pues yo creo que eso habla muy bien de nosotros. Bueno, como segunda pregunta, ¿alguna vez has sentido que no puedes decir lo que piensas? ¿Qué lo impide? ¿Qué lo impide? Y yo quiero complementar algo, y es que no está mal decir las cosas como las pensamos, pero debemos ser un poco empáticos a la hora de decirlas, porque debemos ponernos en el zapato del otro, cómo las va a tomar, cómo se va a sentir. Y es como que tratar de primero pensar antes de hablar, bien dice el refrán, antes de expresarnos o de hablar, hay que pensar primero en el otro. Es como que la empatía. Tener en cuenta que aunque esa libertad de expresión es un derecho fundamental de absolutamente todos, porque a todos nos da la facultad de la Constitución política, no debemos pasar por encima de los demás derechos fundamentales de los demás. Entonces, lo que no es que debemos limitarnos a dar nuestras opiniones referente a un tema, sino debemos tener en cuenta de que no se transmite o que pase por encima de esa opinión sobre los demás derechos. Otra pregunta es, ¿dónde crees que termine la libertad de expresión y empieza la ofensa? Sin miedo, aquí podemos expresarnos, no estamos para escuchar. Exacto, libertad. La pregunta dice, ¿dónde crees que termina la libertad de expresión y empieza la ofensa? Digamos que cuando yo te considero la identidad de un compañero, pero se me de mala manera, gritado, como obviamente no lo va a tomar bien y no vamos a llegar a ningún lado aquí, esto puede generar conflicto y Otra opinión no te pasa. Bueno, ya que nadie más va a opinar respecto a la pregunta, les tengo otra, y es cómo debería actuar el Estado frente a alguien que difunde mentiras y afecta a otros. ¿Cómo crees que debería actuar el Estado frente a la persona que vulnera sus derechos o frente a otra a los Si lo que los compañeros nos quieren dar a entender es que ella dice que como una
comunicación sea eliminada de la red social, ya otras personas lo quieren porque saben, una imagen o un comentario en la red social puede durar un minuto y puede ser tomado ahí mismo, pero ya eso lo tienen muchas personas porque ya tomaron captura y ya guardaron la fotografía. Es decir, que ya esa imagen, independientemente, aunque la orden de la red social existe, ya está vista. Continuamos con la presentación. Pero también uno se va a tener que tomar en cuenta que cuando uno mira una persona, digamos, una persona le ve algo de su cuerpo, uno tiene la manda no sabe la consecuencia que puede tener. Exacto, bueno. Este es un tema muy importante lo que toca la compañera y este debate. Porque ella dice, si yo sé las consecuencias que tengo, ¿para qué lo hago? ¿Cierto? Entonces, con este tema era lo que queremos nosotros transmitir a ustedes, que ya conocemos cómo es el manejo en las redes sociales, lo que se difunde, para lo cual se prestan estos medios digitales y esas consecuencias que nos traen. Sin embargo, compañera, es importante tener ese límite que usted nos menciona, porque al nosotros privarnos de realizar esas conductas, nos vamos a evitar de tener esas consecuencias. Pero el hecho de que la persona haya enviado la imagen no exime al usuario que la difunde de su responsabilidad. Pero está muy bien en la precisión para evitarnos estas consecuencias jurídicas, esos actos ofensivos a través de las redes sociales. Es mejor evitar realizar estos actos o enviar ese tipo de contenido. Una vez que hay dividido el salón en los grupos, vamos a hacer un debate. Al grupo A, que es el que tenemos de este lado, le va a corresponder defender de que la libertad de expresión sí debe tener límites. Van a defender esa idea. Y al grupo B le va a corresponder defender la idea de que la libertad de expresión no debe tener límites porque es un derecho fundamental. Entonces, en un momento, cada quien va a plasmar lo que quiere manifestar y a quién van a presentar cada quien. Ustedes deciden quién va a opinar de cada grupo. Así que inicien, por favor. Ahí. Representante, por favor, adelante. Compañerito Kegler. Él no quiere. Bueno, yo digo que no son malos que nosotros nos crecemos o digamos lo que sentimos, pero también primero que todo tenemos que tener empatía, porque digamos que cuando yo voy a decir por la persona, yo no sé de qué pronto porque si yo estoy tratando, entonces tengo primero de criticar y decirle a la persona de mala manera debo ponerme en zapatos de otro. Cuando nosotros tenemos empatía y de pronto le decimos a la persona de mala manera,
que tenemos derecho tenemos unos derechos como la libertad de expresión y opinión, la libertad de información y acceso a la información, la libertad personal de personas y medios de comunicación. Pero, o sea, si no nos expresamos, vamos a estar en un mundo que no tiene sentido. Es decir, como decimos, si yo no me expreso, todos saben que ya tengo yo y no vamos a poder comentar a un debate o a unos pensamientos claros. O si uno tiene claro que quiere y no te expresa, otra persona no va a saber qué quiere por la vida o cómo quieres que te vean. ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué quiere decir? Como decir, hay que tener empatía, sí, la empatía se tiene, pero si vamos allá en el pensamiento, si yo quiero decir algo, yo digo con mi complejo, con mi frase, como yo lo quiero decir, porque para eso está la Constitución, la Constitución 20, que me tiene el derecho de poder expresarme bien. ¿Sabes? en tu inteligencia intelectual puedas creer que son buenas para ti, pero para la otra persona pueden generar un conflicto y pues formar una conversación muy agradable donde se pueda ver peleas, y ese no es el motivo. Por eso se dice que deben de tener límites, porque a la hora de tú dirigirte con palabras que pueden ser agresivas, para mí, como todas las personas pensamos diferente, que yo lo pueda formar mal y se pueda generar un conflicto o una pelea en eso. No es que no te puedas expresar, sino que debes expresarte de la mejor manera, Digo yo que estoy en contra de que la libre expresión debe tener un límite. ¿Por qué? Yo sé que la libre expresión es un acto fundamental que todo ser humano tiene. ¿Y qué se dice también? Que es algo que nosotros tenemos que decir, o sea, que somos libres de expresarnos como nosotros queramos. O sea, no también nos podemos expresar a punta de grosería, ¿no? Pero también cada uno es libre de expresarse como